Llegamos a España y si ven esa hermosura detrás de mí, estoy seguro de que saben exactamente dónde estoy. Sí, estamos en Barcelona y hoy vamos a recorrer esta ciudad y vamos a ver por qué esta ciudad es la más turística de toda España. Señores, abróchense los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Antes de empezar nuestro recorrido por acá, por Barcelona, y mostrarles a ustedes todos los lugares fascinantes que se encuentran aquí, vamos a desayunar algo porque necesitamos tener energía para poder aguantar un día tan largo como hoy porque vamos a visitar muchos lugares. Ruteros, y algo que nos estamos dando cuenta, aunque ya nos los habían dicho antes de llegar a Barcelona, es que es tan cara como cualquier otra ciudad grande, por llamarlo de alguna manera, en Europa, como por ejemplo Ámsterdam, Madrid, también dicen que es muy caro. Y para no enrollarme mucho, lo que quiero decir es que hemos estado buscando algunos lugares para comer, para desayunar, y los precios están súper altos. Y encontramos esta cafetería, como le dijo Sherlyn, y aquí los precios están, bueno, pues más o menos. Un croissant, por ejemplo, aquí te cuesta 1,60, un mini tulipa chocolata, 1,30, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a entrar aquí, vamos a comer algo rápido y vamos a seguir ahora mismo. Emily pidió una empanada, la cual Emily ni terminó de comerse. Emily le tomó un tosti o tostada. Está Julio comiendo una empanada y Paula un croissant. Y yo tengo un bocadillo, aquí todos tenemos jugo de naranja. Ahora nos dirigimos a uno de los monumentos más conocidos acá de Barcelona. Es algo impresionante porque esto se ve fenomenal. Señores, ya llegamos y literalmente esto es impresionante. De todas las construcciones que yo he visitado, esta para mí es una de las más sobresalientes, sin duda alguna. Yo quisiera que ustedes estuvieran aquí conmigo porque a veces no sé si se aprecia igual lo que veo con mis ojos a lo que tratamos de transmitirle a ustedes a través de la cámara. Y una de las muchísimas cosas que te vas a encontrar por aquí, por la Sagrada Familia, es que hay tiendecitas como estas. Eso no es una tienda, pero un gorro. Y salí involucrado. Encontré mi hermanito, mi compañero, el que me va a estar acompañando, el que me va a ayudar a soportar el infierno español, porque está muy caliente. Y de ahora en adelante lo bautizo. Verán todos los videos, me verán con este gorrito. ¿Cómo me queda? Díganmelo, sean sinceros. Pero antes de contarles más, así se ve la Sagrada Familia. Lo que llama la atención de esta hermosura es la forma en que está hecha su arquitectura. Y eso se le atribuye completamente a Antonio Gaudí. Y algo que leí es que él no fue el que empezó esta creación, esta obra. Fue otro arquitecto, pero él sí la continuó. Y cuando él la continuó, él le dio su propio toque. Y si van a otras partes en Barcelona, van a poder ver otras construcciones, por ejemplo, como el Parque Güell o casas muy conocidas acá que tienen el mismo estilo o algo similar. O sea, es un estilo muy peculiar de este arquitecto. Ahora, lo que no le he contado es que esto tiene 140 años en construcción. Sí, la primera piedra se puso en el 1882, que tal vez es demasiada información y se vuelve muy técnico, pero para que sepan, aún no está listo. Y para ese calor tenemos que comprar, aunque sea un helado. Algo que a mí me pasa es que nunca o casi nunca encuentro el sabor de helado que a mí me gusta. Y veo que por aquí venden maracuyá. Entonces vamos a ver qué tal sabe eso. Cuéntamelo, mi brother. Veo algo de maracuyá por ahí. ¿Puedo uno, por favor? ¿Te puedo hacer una pregunta de una vez? Yo cobro del máximo. Ah, entonces está bueno. Esto aquí, ¿tú crees que es lo más... Esto es lo máximo de Barcelona? Este más viejo que yo, aquí él sabe más de esto. Este mocano. No, dicen que esto es el monumento más visitado de España. Eso sí. Y aparte de eso, ¿qué otra cosa tú dices que tenemos que ver sí o sí? Parque Güell, Parque Güell. a la fuente mágica de Montjuïc. La fuente mágica de Montjuïc. Montjuïc. Sí, es una fuente grande que hay que tira chorros de agua y se iluminan de color. No, saborealo ahí. ¿Qué? Chinola. ¿Tú me estás truqueando con esto? ¿Es chinola o no es chinola? Esto no es chinola. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Yo no sé, ¿esto no sabe a chinola no? No, que no. Dale otro buen día, pero más grande. Un tiguerón. Si quieres seguir viendo el vídeo, tienes que darle a like y suscríbete y comenta.
Ya le mostramos la Sagrada Familia y ahora llegamos acá a Plaza Cataluña. La Sagrada Familia queda un poquito retirado de las otras atracciones o del centro. Entonces nosotros fuimos en carro. En carro fue a aproximadamente algunos 10 minutos, no fue tan lejos, pero como andamos en auto decidimos estacionarlo en algún lugar por acá. En la calle es muy difícil, así que mayormente hay lugares subterráneos donde tú puedes parquearlo, pero el precio no es lo más económico. Pero mientras tanto, caminemos, vamos a pasar por la Plaza Cataluña y después nos vamos a dirigir por una de las calles más famosas de aquí de Barcelona. Y aquí nos encontramos en la Plaza Cataluña y nos encontramos con una persona que nos sigue hace mucho tiempo. Un placer tenerte aquí en el canal. Para mí es un placer conocerlos en persona, de verdad. Créenos que para nosotros es más el placer. Pero cuéntanos un poquito de Barcelona, ¿qué tal eso por aquí? El calor tan caliente, estoy quemándome vivo. Lo que pasa es que Barcelona tiene un clima que en verano se parece totalmente al trópico. Sí. Es caliente, caliente. En invierno, pues no es tan frío como Holanda, como Bélgica, como los países nórdicos o de Europa del Este. Ya. Y por eso viajan tanto en otoño, primavera, los de los países del este Claro. nórdicos para acá. Buscando un poquito de sol. Buscando un poquito de sol porque es que esta tierra tiene mucho sol, Sí, a diferencia de por demasiado. ahí. Ok, y una pregunta. Tu top 3 lugares de Barcelona. Rápido, sin pensarlo. La playa. La playa, Barceloneta. Barceloneta. El Montjuïc, que está cerca. Ujú. Vale. Y la otra, pues son 2 nada más, la verdad. Now, un placer tenerte por aquí con nosotros en el canal. Igualmente, chicos. Y claro, justamente al frente, estamos en el centro todavía de Barcelona, ¿eh? Estamos ahora mismo en las Ramblas. Y veo tantas personas que me pregunto verdaderamente qué tan seguro es aquí. O sea, no es que tiene que ser inseguro porque hay muchas personas, pero puede ser. Porque algo que sí nos dijeron antes de que llegáramos aquí era de que teníamos que tener cuidado con todo lo que traíamos, con las cámaras. Nos dijeron que los bultos, que nos los pusiéramos al pecho. O sea, fue como que tanta información para mí, yo me quedé como, wow, ¿es que voy a salir de Europa o qué va a pasar? Vamos a preguntarle entonces a Betania que ella nos puede comentar sobre la seguridad aquí en Barcelona. Betania, dime, cuéntanos, la seguridad aquí, ¿qué tal? Bueno, ¿me veis? Ah, ¿ves? ¿Ya ves lo que le comentaba ahora mismo? ¿Me veis? Pues esto, siempre muy seguro de tus pertenencias. Siempre traten de tener las mochilas aquí. Pero eso de que te vayan a poner una pistola, una navaja, una cuchilla para atracarte, no. O sea, que puedes venir aquí a Barcelona, puedes disfrutar y no es que te van a no es que te van a asaltar. No, como Latinoamérica, olvídate. Oye, que no como como uga, Latinoamérica. paca, eso es mío. Puedes venir tranquilamente, solo teniendo cuidado en el metro, en los autobuses, de tus pertenencias, siempre tenerlas vigiladas y ya está. Y los sitios concurridos también. Eso Ok, es todo. Chévere. Chévere. Vamos a seguir entonces. Como las Ramblas es una calle bastante larga, mientras tanto vamos a mostrarte otras cosas que se pueden encontrar cerca de esta calle. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la famosa catedral y todo lo demás por acá se ve bastante histórico, bastante antiguo y eso no se le da algo único a esta ciudad, honestamente. Y la impresión que me da caminando por aquí, y no solamente por aquí, ¿no? En el tiempo que estamos aquí en Barcelona, es como, el feeling es como que estoy en una isla, como que estoy, qué sé yo, en un lugar muy tropical. Claro que es por el calor, ¿no? Pero veo a las personas así como están vestidas, tan liberales, o sea, ustedes saben que yo personalmente... Ven acá, qué susto. Óyeme, qué susto. Buenos días. Buena fiesta de Barcelona. Barcelona, very good. Ok, Barcelona es buenísimo. ¿No? Entonces, lo que le seguía diciendo, antes de que me diera el ataque al corazón, era que ya no sé qué estaba diciendo. Entonces, no tengo moneda, sorry. No tengo moneda. No. Y bueno, eso también es un ejemplo de lo que pasa muchas veces. Se me olvidó por completo lo que estaba diciendo, pero esa es una de las maneras de cómo te tratan de envolver para sacarte dinero.
O sea, si tú le sigues el coro, si tú sigues hablando con ellos, si tú sigues, ¿sabes? Si te ríes, al final vas a tener que darle algo. O bueno, vas a tener que, la presión, ¿no? Que al final no es la manera correcta, pero no me voy a meter en eso. Sí voy a seguir comentándote lo que te quería decir sobre la ropa. Y es que ustedes saben que nosotros vivimos en Holanda y todo eso, y todo el mundo anda bien tapado casi todo el año. Entonces, al venir aquí y ver todo lo contrario, me da ese feeling de que estoy en una isla, en un Puerto Rico, quizás en una Cuba, aunque no he estado, pero he visto muchos videos, en una República Dominicana. Tengo el mismo sentimiento aquí que el que tengo allá. Señores, yo creo que ustedes saben, yo soy dominicano. Y al vivir en Holanda hay cosas que uno no ve allá. Y llego a Barcelona y me las encuentro aquí. Me hace sentir un poquito como que más cerca de mi país. Se parecen las hojas de la mata de plátano. No te sé decir si realmente son esas, porque me parece extraño que tengan eso acá, pero sí se parecen a esas hojas. Así que, no sé, solamente el verlo, el que tenga el parecido, en caso de que no lo sea, me hace sentir a mí como que, señores, estoy más cerca de mis raíces. Y claro que sí, amigos, un lugar que se respete tiene que tener su respectivo puesto en donde venden souvenirs y todo eso. Por ejemplo, miren aquí. Aquí ese es el lugar donde tú puedes comprar para los pesados. Cuando uno va de vacaciones, tú conoces eso, ¿no? Que siempre te piden, tráeme algo, tráeme algo, tráeme algo. Pues le llevas una linda foto de Amo Barcelona. O qué sé yo, un imán para la nevera o whatever. Pero aquí también se encuentran ese tipo de cosas. Aparte de todo eso, este lugar es larguísimo. O sea, es como una sola calle y por ahora el final no se ve. Señores, ya llegamos a La Boquería, uno de los mercados más turísticos de acá de Barcelona. Acompáñennos. Bueno, como pueden ver, estamos andando aquí en La Boquería. Y señores, se dice que aquí hay más de 300 puestos, en donde venden literalmente de todo. Venden jugos, frutas, nueces, todos los productos que tú puedas imaginarte cuando hablas de mercado, aquí lo encuentras. Y eso está lleno de personas. Aquí ya están probando algunos jugos. ¿Qué jugos son esos? Papaya y mango, buenísimo. Este es pitaya con coco. Está bien, pero mira el color, mira. ¿Y cómo saben? Está buenísimo. Y lo mejor es el precio, a €1. Y bueno, rutero, caminando por aquí por La Boquería nos hemos encontrado este lugar que está lleno de lo que son jamones. Miren, es extraordinario. Todo lo que tiene que ver con carne, jamón, está aquí. Y miren los precios. Ustedes pueden creer de que una pata de jamón puede costar €100, pero no solamente se queda con jamones, sino también que hay quesos, hay diferente variedad de quesos. Y eso sí que los precios no van a estar tan económicos porque ya estamos en un lugar que es turístico, pero hay muchísima variedad. Y hay algo, miren, que de verdad no me contaba encontrar, pero aquí hay el mondongo. Para los que saben lo que es mondongo, aquí hay mondongo, hay lengua, así que pata de vaca, hay de todo. Ahí ya está, wow, aquí hay productos latinos también. Lo que menos tú crees que te vas a encontrar, aquí te lo encuentras. Aquí adelante los precios son muchísimo más caros que yendo aquí atrás. Por ejemplo, los zumos, los jugos, están acá adelante €2, $2.50 y aquí atrás lo conseguimos a €1. Así que vayan atrás. Señores, digamos que ustedes están en Barcelona y te da un hambre que te está matando. Si alguien te dice a ti, pero ve a comerte algo en la pollería de Barcelona, piénsalo 2 veces, porque lo que nosotros conocemos como pollería, aquí es algo completamente diferente. O sea, aquí prácticamente lo que venden es algo dulce, pero que tiene forma de ya tú sabes qué es lo que es. Y algo que me está llamando muchísimo la atención es que estando en pleno centro, si aquí en esta calle, al lado del hotel Le Merendín, si lo estoy diciendo mal, perdónenme, por esta calle puedes llegar al barrio Raval, que popularmente es conocido como el barrio o uno de los barrios más peligrosos de toda Cataluña o de toda Barcelona. Entonces, me parece loco que esté tan cerca del centro. Y eso tiene una explicación. No sé si es completamente correcta la explicación que voy a dar ahora. Déjamelo saber en los comentarios si no es así.
Y es como que aquí había una muralla justamente en donde estoy parado, aparentemente, y todo lo que quedaba fuera de Cataluña eran como barrios marginados. Entonces ellos lo que hicieron fue que ampliaron todo esto, como te dije hace rato, que las Ramblas es larguísima, ampliaron todo esto y convirtieron lo que conocemos y lo que estamos viendo ahora en este video, que es la Rambla, y los barrios pues quedan muy cerca. Según tengo entendido, muchas de las culturas que viven por ahí en el barrio son, por ejemplo, hindús, árabes y filipinos. Pero eso te lo vamos a dejar para otro video, porque nosotros queremos saber cómo se ve el barrio más peligroso de todo Barcelona. Quiero saber, o queremos saber, si verdaderamente es tan peligroso como se dice o es todo una fábula. Porque me han dicho que por ahí se mueven algunos asuntos medios oscuros y yo quiero saber si verdaderamente eso es así. Mientras tanto, vamos a descubrir qué más tiene Barcelona para nosotros. Algo que me ha encantado de Barcelona es andar por sus callejones. Hay callejones bastante estrechos entre edificios bastante altos, entonces pasar por ahí se siente tan chévere. O sea, es que, no sé, es algo que se ve muy lindo. Pero aparte de las cosas hermosas, también hay otras cosas que nos sorprendieron, y es la cantidad de mendigos que andan por las calles de Barcelona. Esto es algo que no esperábamos. Aparte de los mendigos, aquí hay otras formas en las que las personas tratan de conseguir su dinero. Bueno, como dominicanos lo solemos decir, le gusta josear. Esta gente hace lo que sea con tal de tener algo extra. Hay algunos que aprovechan la ola turista para venderles cosas y hay otros que usan su talento. Mientras vamos caminando por el barrio gótico, vemos un grupo de personas detenidas haciendo fotos y grabando. Mientras más nos acercamos, nos damos cuenta de que hay una mujer cantando ópera. Y la razón por la cual lo hace en este lugar, nos dijeron que tiene que ver porque su voz aquí es fortalecida por las paredes. Y algo que me está encantando de Barcelona es que aparentemente este lugar es pro cultura. Porque me acabo de enterar, así mismo, yo me entero de cosas en la calle y se lo comentamos a ustedes, pero es cierto, todo es cierto. Está colaborado y todo. Es que eso que ustedes ven aquí es un museo. Y algo que consta es que los museos aquí a partir de las 3 de la tarde son gratis. Y es gratis tanto para turistas como personas locales. Ahora, el primer domingo de cada mes están abiertos el día completico. Lo único que necesitas es una aplicación. Te la vamos a poner aquí en la descripción de este video, por si tú por casualidad te encuentras por aquí un domingo y quieres ir a algunos de los museos, no tengas que pagar absolutamente nada. Y si tú vives aquí en Barcelona y no sabías eso, es un dato que está durísimo. Ruteros, aquí estamos en la playa de Barceloneta y seguro que ustedes se preguntan ¿qué hace este muchacho en una parada de bus? Es que el calor está insoportable, literalmente literal. Solamente a otra ruta se le ocurre grabar a las 3 de la tarde en la playa, pero bueno, no importa. Vamos a mostrarles un poco cómo se ve para que tengan una impresión de la playa de Barceloneta. Como pueden ver, aquí la gente no tiene pena de mostrar todo lo que tienen al aire libre, bueno, por lo menos los senos, para coger su colorcito en todo el cuerpo. Caminando por aquí, no voy a cansar diciendo que está súper caliente, ya eso ustedes lo saben, pero también está lleno de personas. No es por nada que dicen que es la playa más famosa de toda Barcelona. Y si está tan lleno un día como hoy, que es lunes, me imagino yo cómo sería esto un viernes o un sábado, porque eso tendría que ser horrible. Y como en muchos lugares turísticos alrededor del mundo, hay algo que casi no puede faltar y son estas personas. Al igual que las otras personas, ellos también se buscan su dinero de una manera digna. Y aquí lo hacen con disfraces, sea de películas icónicas o sea simplemente de algo que llame la atención. Ahora, no queríamos dejar este video sin mostrarles el Parque Güell, pero tuvimos un problemita. Señores, llegamos al Parque Güell, uno de los iconos más importantes aquí de Barcelona. Actualmente la entrada aquí cuesta 10 euros y si no reservaste puede ser que cuando llegues las entradas estén agotadas, o sea que ya no quede nada más. Ahora, aunque te recomiendan reservar online, en nuestro caso, para reservar te dan siempre algunas horas determinadas que tú puedes elegir. Entonces nosotros no sabemos exactamente a qué hora íbamos a terminar con otras cosas, por lo cual se nos hacía imposible o muy difícil de nosotros decir, ok, vamos a reservar para tal hora sin saber si vamos a lograrlo. Entonces, al final llegamos aquí a la aventura y se agotaron las entradas. Ahora,
Digamos que por alguna razón no alcanzaste a comprar una entrada porque se agotó o por cualquier otra razón. Siempre tienes una otra opción. No es para entrar al parque, lamentablemente, porque si se agotaron las entradas ya se acabaron literalmente. Pero puedes ver otras cosas aparte del parque en sí. ¿Es interesante? No igual que el Parque Güell. Lo más interesante de este pedazo, de este recorrido, es que, bueno, hay un camino largo a través de unas escaleras. Caminas y en un momento llegas literalmente a la cima. Y en la cima hay un mirador. Bueno, aquí ya estamos llegando al final de las Ramblas y te preguntarás, ¿y cómo yo sé que estoy en la final? ¿Cómo yo sé que esa calle acabó? Bueno, cuando veas ese monumento que está allá atrás. Es una estatua de Cristóbal Colón. Después de tanto tiempo caminando, lógicamente la barriga comienza a pedir comida. Cuando el hambre es demasiado grande, tú comes en el aire sin nada. Mira lo otro. Ruteros, y llegamos aquí a un buffet libre en Barcelona, porque hay que comer también, eso es parte de la experiencia. Tenemos una expectativa muy alta, porque allá en Holanda son un poquito diferentes. Entonces hay expectativas altas. Vamos a ver qué tal son los de Barcelona. Ya pedimos la primera ronda, pero antes de eso queremos mostrarle a algunos amigos que nos hemos encontrado por aquí en Barcelona. Miren allá, ¿quién está por ahí? Lo mejor que hay en Barcelona. Oye, lo mejor que hay en Barcelona. No le voy a poner el Instagram de él porque... Estoy soltero, por favor. Está soltero. Y por el otro lado... Creo que mi gente, yo sé que ustedes se acuerdan de mí. Estoy sin afro ya porque soy un muchacho serio ya. Estoy más seriecito, pero seguimos siendo el mismo Jay-Z. El Amsterdamer, ya ustedes saben quién yo soy. Vamos a comer. Y viene aquí, agarra. Esta comida estuvo igual que nuestro recorrido por Barcelona. Una aventura completa, digna de repetir. Así que si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides de suscribirte porque este tan solo es el principio de nuestra serie de España.